¿verdad? Seguidme y yo os haré. Estuvimos mirando esa palabra, así que continuamos el día de hoy. El tema del día de hoy es seguidme, parte 2, ¿verdad? Continuamos, así que seguidme. Allí en Mateo 4:18 dice así la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, o si leo la otra versión es: seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Allí estuvimos mirando esa escritura la semana pasada y mirábamos, ¿verdad?, que el Señor miró a estos hombres judíos, ¿verdad?, que habían ciertamente crecido siendo hombres creyentes de Dios, en cierta forma religiosos, en el sentido de que tenían una religión en su vida, una creencia. Se celebraban los días especiales en el pueblo de Dios y guardaban, ¿verdad?, ciertos de las palabras y de las enseñanzas que habían sido instruidos a ellos desde niños. Y vemos que ellos están mirando o viviendo, llevando una vida normal, una vida común y corriente, ¿verdad? Creyentes en Dios, yendo a su trabajo, viviendo la vida normal, que es lo que decimos el día de hoy, una vida normal para cualquier persona, y decíamos que es la misma vida que se vive el día de hoy, una vida normal, ¿verdad? Creyendo en Dios, habiendo sido instruidos en el camino del Señor, algunos desde su infancia o algunos desde su juventud, y han crecido conociendo de Dios, han crecido conociendo los mandamientos de Dios, y en sí viven una vida normal. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, al ver a estos hombres, les llama y les dice: síganme. Y al momento dejan todo. Algunos, lo que era Pedro y su hermano Andrés, dejan lo que es la barca, la red, y se van. Y los otros dos dejan aún hasta su propio padre, a Zebedeo. Lo dejan a su padre y dicen: bueno, pa, nos vamos. Así que agarran ellos su camino y comienzan a seguir a Jesús. Comienzan a seguirlo. Entonces, así es como en veces el Señor nos está también llamando a nosotros a seguirle en una forma de vivir radicalmente, no en una vida simple y sencillamente normal. Muchas de las veces cuando vivimos una vida normal, no hacemos una diferencia en este mundo. Cuando vivimos una vida normal, no estamos impactando a las personas que nos rodean. ¿Alguien dice amén? Una vida normal no es radical. Una vida normal, ¿verdad?, es lo que el resto del mundo vive, aunque no sean creyentes. Porque aunque nosotros nos congregamos y creemos en el Señor, hay personas que aún no se congregan, no creen en Dios y viven una vida normal. No tienen ningún efecto en el mundo, no hacen ningún cambio radical, no solamente en la vida de ellos, pero en la vida de otras personas. Y esa es una vida normal. Usted se va a encontrar muchas personas en este país que podemos decir que son personas normales, no andan en drogas, no andan en alcohol, no andan en ningún vicio, trabajan y se van a su casa, pero no creen ni en Dios, viven una vida normal. Y el Señor en sí, cuando nos llama a seguirle, no nos llama a seguirle para tener una vida normal. Una vida normal a los demás, no. El Señor nos llama a seguirle
a una vida bien radical, bien transformada. Por eso ahorita vamos a mirar unos cuantos capítulos y vamos a leer unos 5 capítulos para los que no han leído su Biblia en todo el año. ¿Han estado leyendo su Biblia? Amén. Bueno, vamos a continuar y vamos a leer, o no vamos a leerlos todos, pero vamos a brincarnos por estos capítulos y vamos a mirar qué es lo que realmente el Señor significa, o lo que Él quiso dar a entender cuando Él dijo: seguidme, venir en pos de mí. Pero vamos allí a continuar donde nos quedamos. Y dice allí en el versículo 23, después de que el Señor les llama a que le sigan y Él les dice: voy a hacer de ustedes pescadores de hombres, dice allí en el versículo 23: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, aquí empezó y aquí inició la escuela del Señor, la enseñanza. Muchas de las veces, ¿verdad?, nos podemos registrar. Si usted va a tomar clases de inglés, si usted quiere aprender inglés, muchas personas van y se registran en una escuela para aprender clases de inglés. Van y se sientan y toman un curso y dicen: estoy tomando una clase de inglés. Pero hay personas que nunca se registran en una clase de inglés y aprenden inglés. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo aprendió inglés si nunca fue a una escuela de inglés? ¿Alguien? ¿Escuchando a sus hijos? Amén. Hablando inglés con sus hijos, aunque los hijos se ríen cuando uno dice las palabras mal, ¿verdad? Pero algunos aprendieron inglés escuchando la radio en inglés. Algunos aprendieron inglés mirando la televisión en inglés. Algunos aprendieron inglés hablando a fuerzas en el trabajo. Se hacían valer y comenzaban a practicar. Oían cómo las demás personas hablaban y comenzaban a decir: bueno, give me a number one. Amén. Comenzaba a mirar cómo las demás personas le hacían cuando alguien se golpeaba allí en la tienda. Decía: oh, excuse me. Amén. I'm sorry. Y ya la persona aprendió a decir I'm sorry también, y nunca fue a la escuela. ¿Alguien dice amén? Aprendió mirando y aprendió escuchando cómo las demás personas hablaban o hacían después de ciertas cosas, o cómo se comunicaban el uno al otro. Entonces aquí empezó la escuela de los discípulos con Jesús. Empezó la escuela cuando Jesús le dicen: sígame, vengan en pos de mí. El Señor se va y Él comienza a predicar. Dice que Él comienza a enseñar en las sinagogas. Así que los discípulos, lo primero que están haciendo, están escuchando a Jesús hablar. Yo me imagino que haya sido algo wow, algo el escuchar al Señor hablar. ¿Se imagina usted la escena, las palabras? Por eso dice, ¿verdad?, que las cosas que los profetas anhelaban oír, ¿verdad?, y ver, a los que vivieron en aquellos días, y aún a nosotros nos ha tocado la bendición de experimentar y ver las obras del Señor. Así que otros lo anhelaban, y esta gente lo estaba experimentando al Señor en carne propia. Lo veían llegar a un lugar y miraban cómo Él tomaba el lugar, y miraban cómo Jesús enseñaba en las sinagogas. Por eso en vez le decimos a las personas cuando dicen: pastor, yo quiero evangelizar, le digo: véngase, vámonos. Pero es que yo quiero hacer esto. No, usted nomás péguese, vámonos a evangelizar. Allí mirando, manos a la obra. Amén. Manos a la obra. Miramos que Jesús comienza a enseñar.
Y los discípulos lo van siguiendo, los discípulos lo van escuchando, y ellos comienzan a escuchar las enseñanzas, y comienza él a hablar, y comienza a mirar qué palabras está hablando Jesús, cómo Jesús está revelando cosas, pudiéramos decir, secretos del reino de Dios. Cómo Jesús habla de cosas, profundidades. Y aún dice la palabra del Señor que Jesús hablaba con autoridad, no como lo hacían los escribas. Amén. Él sabía de lo que estaba hablando, y ellos lo miraban y decían: wow, él entiende, él sabe lo que está hablando. Y qué entendimiento estaban recibiendo ellos, amén, al oír a Jesús hablar. Así que dice que ellos, ¿verdad? Dice, y retornó Jesús en Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús andaba predicando el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Así que los discípulos iban con Jesús, y me imagino que cuando le decía a Jesús, amén, aleluya, amén. Yo me imagino que los discípulos se gozaban, así como usted se goza cuando escucha la palabra del Señor. Ellos se gozaban, decían: oh man, aleluya, praise Jesus. Brincaban, danzaban, algo hacían allí. Pero ellos estaban contentos de ver a Jesús hablar. Pero no solo eso, dice que él enseñaba y predicaba el evangelio del reino, dice, y andaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense el Señor llegar con sus discípulos, y miraban a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos, y de repente el Señor sanarlos así al instante delante de sus ojos. ¿Se imagina usted la impresión? Amén. ¿Se imagina usted la impresión? Nosotros hemos visto milagros, amén. Hemos visto milagros, hermano, cosas que hemos visto, que hemos oído, y hermano, nuestros ojos se quedan así. Amén. Cosas que usted dice: esto no es posible. Esta era una enfermedad, esta era una dolencia. ¿Y cómo es que el Señor le sanó en un momento? Aún los médicos, ¿verdad? Hablábamos con algunos médicos hace tiempo, poquito para atrás, hace como un mes y medio, y les compartí algunos testimonios, y les decía: mira, ustedes que son médicos, ustedes saben esto, ustedes saben lo otro, ustedes saben esto y esto. Y les expliqué ciertas cosas, y le dije: pero el Señor dijo, esto va a ser así, y sucedió tal y como el Señor dijo. Y ya ahí no podían decir ellos nada, porque estábamos hablando de la ciencia del hombre comparado al poder de Dios. ¿Se puede imaginar usted, amén, lo que estaban escuchando y lo que estaban viendo los discípulos, amén? Y luego imagínense, no solamente eso, dice allí en el versículo 24: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Oiga, se difundió la fama de Jesús. Se comenzó a extender la fama. La gente escuchaba por donde quiera, y comenzaban a llegar, y le traían hasta los endemoniados, los lunáticos. ¿Hay gente lunática aquí? ¿Sabe lo que es? A veces le dicen lunático a alguien. ¿Sabe lo que es lunático? Que es cuando sale la luna llena y se convierte como en un lobo. Hay gente que les llaman en inglés bipolar. Es bipolar. No es bipolar, es lunático. Cambia según la luna. ¿Se ha dado cuenta que en veces amanece muy de buenas, y en veces amanece que ni su misma sombra lo soporta? Por eso en vez le dijimos a la gente, cuando miramos que andan haciendo ahí berrinches, que alguien anda renegando y quejándose de todo, lo primero que dice alguien: esa persona necesita a Cristo. Hello. ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Que alguien anda ahí quejándose, esa gente necesita a Cristo. Hay una camiseta que dice, es de Texas, dice: y'all need Jesus. Es una camiseta tejana. Y'all need Jesus. Necesitan a Jesús. Amén. Ahora imagínense, el Señor estaba sanando las dolencias, los enfermos, los endemoniados, los lunáticos, a toda esta gente, y dice que se difundió su fama.
Era reconocido por todos lados y la gente le iba a buscar. Ahora, ¿cómo cree que ustedes se sentían esos discípulos? Oh, man, toda esta gente viene a buscar a Jesús y a nosotros somos sus discípulos. Miren, aquí caminamos con Jesús. Yes, caminamos con Jesús. He's our buddy. Oh, ¿quieres hablar? ¿Te acuerdas que siempre que iban a hablar con Jesús los discípulos, espérense, ¿quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar? Los niños, hagan los niños para allá. No vengan a molestar al maestro. No vengan a molestar al maestro. Es demasiado importante para los niños. No vengan a molestar al maestro. Espérense, ¿quiénes son? ¿Qué enfermedad traes? Déjame ir a ver si el Señor tiene tiempo para tratar tu enfermedad. Amén. La fama, el reconocimiento puede llegar puede llegar al corazón de uno, de la gente. Ahora el Señor está siendo reconocido y se difunde su fama por todos lados, ¿verdad? Así que comienza, ¿verdad? Las multitudes, dice ahí el versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Comenzó mucha gente a seguir a Jesús. Amén. Así como el día de hoy mucha gente sigue a Jesús. El día de hoy la gente sigue a Jesús. Algunos le siguen porque les gusta lo que el Señor habla. Amén. Algunos les gusta lo que el Señor habla. Bueno, a mí me gusta la moralidad, me gusta la ética. Él habla acerca de la santidad, ¿verdad? Hay personas que en vez de dicen, oye, a ver si llevas a mi hijo a la iglesia, es un borracho, ya nomás para que deje de tomar. Es lo único que la gente piensa, en un beneficio personal. A ver si invitas a mi hijo, a mi hija, para que ella deje de hacer esto, deje de hacer lo otro. Pero ellos no están pensando en la obra redentora del Señor. Mucha gente sigue a Jesús por los milagros. Amén. Sí. Cuando se hacen campañas de sanidad, la gente corre de una ciudad a otra, de un estado. Es que va a estar alguien allá predicando y hay una campaña de sanidad y de milagros y yo quiero ir, porque allí va a ser esto. Así que hay gente que sigue a Jesús por los milagros. Hay gente que sigue a Jesús porque están en un problema. Por eso aún cuando usted tiene un problema y va a la corte, le piden cartas si está yendo a una iglesia. Y escuché yo una vez, porque pues bueno, en vez nos ha tocado ir allí con personas a las cortes, y escuché que le preguntó el juez al abogado, ¿y cuándo se comenzó a ser religioso? ¿Después del problema? ¿O ya iba a la iglesia aún antes del problema? Porque ellos saben que en vez de los problemas, cuando nos aprietan los zapatos, buscamos al Señor para un alivio. Pero después que salimos de la corte y se nos quita el castigo, ya no hay más problemas o peligro de ser llevados a la cárcel o de ser deportados. Bye bye, Señor. Gracias que ya me sacaste del apuro. Gracias, Señor, ya me supliste lo que yo andaba buscando. Así como ya me supliste, así como ya me ayudaste, regreso a mi vida normal. Continúo mi vida y después te buscaré en el siguiente apretón de zapatos. Pero dice que mucha gente le comenzó a seguir a Jesús. Brínquese allí, ¿verdad?, a Mateo 5. Y vamos a continuar, no lo vamos a leer todo, pero ahí usted va a mirar lo que el Señor está haciendo. Le voy a dar un resumen rápido de todo lo que los discípulos están escuchando y todo lo que los discípulos están viendo. Aquí empieza el Señor hablando del sermón de los montes, lo que es las bienaventuranzas. Ahí Él está hablando, bienaventurados los pacificadores, y comienza a hablar de los que padecen por su causa de su nombre. Y si usted llega ahí al versículo 13, ahí el versículo 13 dice que sus seguidores son la sal de la tierra. Amén. Ahí dice, vosotros, ustedes son la sal de la tierra. En el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Él está refiriéndose a los que le siguen. Amén. Amén. Él está refiriéndose a los que le siguen a Él. Dice, los que me siguen, después de darle las bienaventuranzas, dice, los que me siguen son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Así que Él sigue. Si usted mira ahí a través rápidamente ahí por el versículo 5, Él habla de la ley. Allí en el versículo 21 del capítulo 5 habla de la ira. Amén.
Él les está hablando de la ira, acerca de la ira, del enojo, ¿verdad? Cuando de repente tenemos un problema con alguien, si nos airamos, si nos enojamos, ¿qué es lo que sale de nosotros? Cuánto odio, cuánta falta de perdón. Y comienza a hablar de la ira, y luego habla del adulterio. Allí en el versículo 27 habla del adulterio el Señor Jesucristo. Y después del adulterio, en el versículo 31 habla del divorcio. Ahí está enseñando y está hablando el Señor acerca de estas cosas. Después habla de ser los juramentos. Ahí en el versículo 38 habla del amor hacia los enemigos. Sí, porque en veces puede ser su cónyuge su enemigo. Amén. En veces su cónyuge puede llegar a ser su enemigo. Diría alguien, y se los he dicho por ahí, dijo alguien: bueno, en mis 30 años de casado nunca me ha cruzado la mente divorciarme, pero matarla 2 o 3 veces sí. Amén. Amen, brother. Preach it, aleluya. Usted sabe, hermano, usted sabe por lo que pasamos. Usted sabe que le quiero apretar el pescuezo y... Así que el Señor aquí habla, ¿verdad?, de esto, del divorcio, del adulterio, del amor hacia los enemigos. Y luego llega el capítulo 6. Le dije que vamos a leer todos los capítulos. No los estamos leyendo, estamos repasándolos. En el capítulo 6 habla de Jesús y el ayudar a las personas que están en necesidad. Quizás su Biblia usa la palabra la limosna. Jesús y la limosna es la ayuda que usted le da a la gente allá afuera, ¿verdad? No es limosna, no es lo que le da al Señor. Bueno, no debería de ser la limosna lo que le da al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Habla de Jesús. Jesús habla de la oración ahí en el capítulo 6, versículo 5. Jesús habla del ayuno en el versículo 16. Y en el versículo 19 Jesús habla y está enseñando de hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Habla en el versículo 22, habla de la lámpara del cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es la lámpara? Habla de Dios y las riquezas. Habla del afán y la ansiedad. Y luego llegamos al capítulo 7. Amén. Llegamos al capítulo 7. En el capítulo 7 empieza a hacer de juzgar a los demás. Le dije que íbamos a dar un resumen rápido de estos capítulos. El Señor está hablando, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 7: no juzguéis para que no seas juzgados. Entonces ahí comienza a hablar del juzgar a las demás personas, de juzgar a las personas, de estar siempre pensando mal de alguien. Sigue hablando allí de la oración, ¿verdad? Y en el versículo 7, en el versículo 13 habla de la puerta estrecha. Allí está hablando de la puerta estrecha, ¿verdad? ¿Qué camino te lleva a la perdición y qué camino te lleva a la vida eterna? Y luego dice allí el versículo 15, ¿verdad? Dice, habla de por los frutos los conoceréis. Está hablando de que la gente se conoce por su fruto, por su vida. ¿Cómo es que esa persona es? En el versículo 24 habla y el Señor de los 2 cimientos. Habla de los que escuchan su palabra y la ponen por obra, y de los que la escuchan y no la ponen por obra. De los que escuchan su palabra y le obedecen, y de los que la escuchan y no le obedecen al Señor. Así que el Señor está enseñando y el Señor está haciendo milagros. Sana a los endemoniados, ¿verdad? Sana a los enfermos, a los paralíticos. Y el Señor está haciendo y está enseñando. Así que el Señor habla de muchas cosas. Amén. Habla, y le dije que era un resumen rápido allí. Habla el Señor de muchas cosas, enseña acerca de muchas cosas. Lo ven hacer diferentes milagros, ven su poder. Y los discípulos están allí siguiéndole. Y le hago así por decir siguiéndole entre comillas. En sí, lo que los discípulos estaban haciendo hasta ese punto, solamente estaban observando. Amén. Solamente estaban observando, estaban mirando, estaban escuchando, y estaban ellos ahí recibiendo todo lo que el Señor les estaba dando, en palabra
y en ejemplo. Amén. Ellos estaban recibiendo todo esto y vemos, ¿verdad?, que allí en el capítulo 8, que es donde nos vamos a enfocar, dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Amén. Le seguía mucha gente cuando él desciende, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Allí el Señor sanó al leproso. Allí en el capítulo 8 sana al leproso. Imagínense una persona llena de lepra. Después ahí en el versículo 5 empieza hablando de un centurión que tenía un siervo que estaba enfermo, y el centurión viene y le dice: sana, ¿verdad?, a mi siervo. Y el Señor le dice: sea hecho conforme tu fe. Así que lo sana al hombre, y miran el poder del Señor. Y luego en el versículo 14 Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Alguien sabía que Pedro tenía suegra? Algunos comentaristas dicen que esto es el motivo por el cual Pedro negó al Señor 3 veces, porque Jesús sanó a su suegra. Es un chiste. Pero sanó a la suegra. Alguien dice amén. Amén. Ame a su suegra, ámela. El Señor la sana también. Amén. El Señor la sana a su suegra. Pero aquí el Señor sana a la suegra de Pedro. Y luego llegamos al versículo 18. Amén. Llegamos al versículo 18 y dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Allí es donde nos vamos a enfocar. Jesús mirándose rodeado de mucha gente. Sabe, hermanos, que mucha gente sigue a Jesús, y le dije ahorita, mucha gente lo sigue por lo que Él habla, por lo que Él enseña. Algunos le llaman moralidad, algunos le llaman principios y valores, lo que usted quiera llamarle. Hay motivos por los cuales la gente sigue a Jesús. Algunos le siguen por milagros, por poder, por la fama, algunos por ser reconocidos. Pero cualquier cosa, la gente sigue a Jesús. Así que llegamos aquí al versículo 18 y dice que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y a mí me gusta cómo lo describe aún aquí más adelante Marcos, porque Marcos habla de la misma historia. Cuando Jesús dice que Él manda pasar al otro lado, brínquese allí a Marcos 4:35. Mire cómo lo describe Marcos. Marcos 4:35. ¿Ya está allí? Marcos 4:35 dice: aquel día, es la misma relato de lo que habla Mateo, pero me gusta cómo lo describe así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y dice el 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Ahorita vamos a continuar. Ahí mantenga su Biblia abierta. Jesús está mirando la multitud de gente que le sigue. Y hermano, déjeme le digo, usted sabe cuando alguien le está siguiendo simple y sencillamente por lo que usted les da. Amén. Usted sabe cuando alguien le sigue nomás por lo que usted les da. Por eso cuando dice el Señor, ¿verdad?, dice que debemos de buscar su rostro. Sí, buscar en mi rostro. Porque muchas de las veces buscamos la mano. Y el Señor dice: busquen mi rostro. Ahora aquí el Señor Jesucristo voltea alrededor y se mira rodeado de mucha gente que le está siguiendo. Y mirábamos en el libro de Mateo que le siguen de diferentes ciudades y aldeas. Le están siguiendo a Jesús. Y el Señor Jesucristo se mira rodeado de toda esta gente. Y el Señor dice: ¿saben qué? Vamos un poco más allá. Pasemos al otro lado. Lo que Él está allí, hermano, y podemos aplicarlo, es que muchas de las veces el Señor mira nuestra vida, mira que le estamos siguiendo en enseñanza, mira que le estamos mirando los milagros, estamos mirando las obras que Él hace, y el Señor tiene que llegar y decir: bueno, estos que me están siguiendo
quiero mirar realmente a ver qué es lo que han aprendido. ¿Cuántos años lleva usted de creyente? ¿Cuántos años lleva de creyente escuchando al Señor hablar? ¿Cuántos años lleva de creyente leyendo la palabra de Dios de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis? ¿Cuántas veces la ha leído? ¿Cuántos mensajes ha escuchado? Amén. ¿Cuántos mensajes ha escuchado? Hablábamos de milagros, de obras preciosas que el Señor ha hecho en las vidas, milagros que el Señor ha hecho para sanar a personas, cómo el Señor ha transformado hogares, jóvenes y matrimonios. Pero el Señor, cuando Él dice seguidme, ven, Él está esperando que todo lo que estamos escuchando y todo lo que estemos mirando y observando cause un efecto en nuestra vida, algo que transforme todo nuestro ser. Mire que ellos ya habían pasado, dice que cuando llegó la noche, en otras palabras, el Señor ya había hablado todo el día. Amén. El Señor habló todo el día. El Señor sanó a los leprosos, sanó allí al siervo del centurión y sanó a la suegra de Pedro. Después de todas estas cosas, el Señor dice: bueno, voy a mirar a ver qué han aprendido mis discípulos. Les voy a dar una pequeña prueba. ¿A cuántos les gustan las pruebas? A nadie. ¿Sabe, hermanos, que de repente llegamos a una comodidad? Llegamos a una comodidad donde nos gusta estar cerca de Jesús. Amén. Cerca de Jesús. Nos gusta la comodidad de oír la palabra del Señor, lo que Él enseña. Y nos gusta, nos gozamos ver las obras que Él hace. Pero en sí, todo eso no significa que estamos siguiendo a Jesús. ¿Sabe que el día de hoy, domingo, las iglesias, los templos alrededor del mundo están llenas? Se llenan las iglesias, se llenan los templos de personas que creen en Dios. Pero no está hablando solamente el Señor de seguidme. No significa solamente cree que yo te he perdonado tus pecados y que te voy a dar solamente vida eterna. Eso no es seguir al Señor. Eso es lo que estamos recibiendo. Amén. Recibimos perdón y recibimos vida eterna. Pero eso no es seguir del Señor, eso no es todo, eso es solamente creer lo que el Señor ha hecho en nosotros. Seguirle al Señor es ir caminando, ir obedeciendo todo lo que el Señor nos ha enseñado y todo lo que Él ha hecho. Mire, el Señor mira a los discípulos y Él le dice: bueno, ya hablé todo el día, ya hice milagros, ya hice esto, ya hice lo otro. Y Él mira a sus discípulos y los discípulos están dándose high five. Yes, oíste lo que dijo Jesús el día de hoy. Oíste, Pedro, ya tienes suegra para rato, Pedro. Y estaban los discípulos ahí escuchando al Señor, y el Señor rodeado por toda la gente y sus discípulos. Dicen: ¿saben qué, discípulos? Vayamos un poquito más. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios que escuchamos y las obras que hemos visto que el Señor hace deben de causar un profundo efecto aquí adentro. Un profundo efecto. Por eso el Señor le dice a los discípulos: súbanse a la barca, vamos al otro lado, pasemos al otro lado. Y mire lo que pasa allí. Llega allí y dice que cuando ellos se suben a la barca, cuando ellos se suben aquí a la barca, comienza, perdón, me perdí aquí en la escritura. Dice ahí en el versículo 35 de Marcos 4:35, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado.
Dice el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor trajo la prueba. El Señor dijo: me han escuchado, me han visto hacer milagros, me han visto cómo sané al leproso, cómo sané al siervo de aquel centurión, sané la suegra de Pedro. Y el Señor está observando y Él dice: como que mi palabra, como que mis obras no están haciendo un efecto aquí adentro. Y a mí me encanta, hermano, que el Señor se encarga y se asegura de formar en cada uno de nosotros lo que nos hace falta. ¿A alguien le hace falta algo de parte del Señor? Que forme algo. No se preocupe, Él lo va a formar. Por eso el Señor dijo: seguidme y yo os haré. El Señor me estaba mirando que escuchaban la palabra, miraban los milagros, pero no estaba causando un efecto aquí adentro para cambiar lo que estaba en su mente y en su corazón. Por eso el Señor los pone en esta prueba. Ellos se van bien confiados y Jesús se va a dormir. La hora de la prueba. ¿Cuánto realmente has creído en Jesús? ¿Cuánto realmente de su enseñanza la pones por obra? Allí llega la prueba. ¿A alguien le ha llegado a la prueba? Oh my gosh. Llega la prueba. Llega la hora del examen. Allí en el hipódromo hay hasta una placa chiquita y dice: ¿has leído mi libro, el número 1 más vendido? Y luego dice abajo: habrá una prueba. Dios. ¿Has leído mi palabra? ¿Has leído mi palabra? ¿Has escuchado lo que yo he hablado? Va a haber una prueba. El Señor llevó a sus discípulos porque el Señor dijo: estos me han oído, estos han visto mis milagros, pero aún no han confiado en mí. Aún no tienen la fe, aún en medio de la prueba, aún en medio de la angustia. Cuando lleguen las olas y cuando miren las olas, el corazón de ellos va a desmayar y van a comenzar a tener temor, porque aunque yo voy con ellos, porque el Señor ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, aún piensan que yo no tengo cuidado de ellos. Mire, cuando llega la prueba, hermanos, ¿cómo hemos reaccionado cuando llega la prueba? ¿Cómo reaccionamos cuando llega el dolor? ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando llega un problema al matrimonio? ¿Alguien ha tenido problemas de los casados aquí? Estoy en un problema. Hay un problema, una amargura. Amén, matrimonios. No estoy diciendo que están amargados, estoy diciendo que cuando llega un problema se amarga uno. ¿Alguien dice amén? Usted sabe que se amarga, ni la comida sabe igual. No sabe igual la comida. Ni siquiera ir a dormir. Ni quiere irse a la cama con su esposa o con su esposo. Ya es hora de irme a dormir, son las 3 de la mañana y no quiero irme a la cama. ¿Cómo le hago? Por eso es que algunos hombres piden overtime en el trabajo, no quieren llegar a su casa. Piden overtime.
No quieren llegar a la casa. Y hay mujeres que cuando llega el hombre, estoy acá trapeando, estoy acá lavando la ropa, estoy haciendo esto, porque no quieren hablar. Hay otros que ponen excusas. ¿Por qué no llegar a la iglesia? Es que tengo que hacer esto y que tengo que... Pero porque no quieren llegar a ver a un hermano. Están en la prueba. Y el Señor dice, bueno, tú me escuchaste hablar cuando yo dije, bienaventurados los pacificadores. ¿Dónde está? Tú me oíste hablar que dije, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. ¿Dónde está lo que oíste hablar de mí? Tú miraste que yo sané a un leproso. Tú miraste que yo sané al siervo de aquel centurión. Y es más, tú miraste que sané a alguien en tu familia. Porque, hermano, hemos visto, yo no sé usted, pero yo he visto cómo el Señor ha sanado y ha rescatado de la muerte no solamente a familiares, pero aún a algunos de ustedes. Pero llega la prueba. Así como me han llegado a mí, yo sé que le han llegado a usted. Pero la pregunta es, hermano, cuando llega la prueba, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuántos le dicen, ay, híjole, ya me voy a divorciar? No sé por qué me casé con esta mujer. No pensé que fuera a durar mucho. Pues dijeron que hasta que la muerte los separe. Pensé que se iba a morir antes. Y algunos dicen, esta es la cruz que me ha tocado cargar. No, no es la cruz. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabe, hermanos? El Señor dice, yo te voy a hacer como yo quiero. Por eso dice que Él nos toma y nos mete en el fuego. Así como el alfarero toma el oro y toma la plata y lo mete en el horno, lo mete en el fuego, el Señor comienza a decir, este necesita más fuego, este necesita más para sacar las impurezas de su vida, porque está bien cómodo. Va a la iglesia, me escucha, lee la Biblia, ora, ha visto mis milagros, pero a la hora de la hora no miro el fruto de lo que ha estado escuchando. No miro el fruto de lo que Él ha estado observando. Y hermanos, ahí es donde el Señor nos lleva algunas pruebas, porque el Señor lo que dijo, Él dijo, ustedes, mis seguidores, son la sal de la tierra. Mis seguidores son la luz del mundo. Entonces el Señor le dice a los discípulos, dice, estos discípulos a la hora de la prueba se me deshacen. Llega un problema, ay Señor, ¿y dónde estás? Que no te preocupas, que no ves dónde. Y el Señor dice, aquí he estado a tu lado. Aquí he estado a tu lado. Yo te prometí que si tú crees en mí, que si tú eres uno de mis discípulos, que si tú eres mi seguidor, yo estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque el mundo se esté deshaciendo, aunque tú veas destrucción, aunque tú escuches de muerte, aunque tú escuches de plagas, yo sigo siendo fiel. Hermano, el Señor es fiel. El Señor es fiel a su palabra. Y hermano, déjame le digo, el Señor sabe llevarnos a cada uno de nosotros a donde Él nos quiere tener. Si Él dice, tú eres la sal de la tierra. La sal de la tierra es la gente que evita que se corrompa la carne. Es lo que se utilizaba más porque no habían refrigeradores. Agarraban un pedazo de carne, lo embarraban de sal, lo colgaban ahí en el cuarto oscuro y la carne no se corrompía. Entonces usted y yo somos agentes activos en contra de la corrupción. Usted y yo somos agentes activos. Si nuestros hijos se quieren medio corromper, debemos de ir y salarlos. Amén. Sí.
Si miramos que se están queriendo echar a perder los vecinos, los amigos, la familia, debemos de rápidamente ir y salarlos. ¿Sabes qué? Ven, vamos a buscar del Señor. No nomás es llegar y darle unas 2, 3 cachetadas. No, es llegar y decir, ¿sabes qué? Ven, vamos a buscar del Señor. De lo que yo tengo, te voy a dar. De lo que yo tengo, lo que a mí me ha evitado. ¿Cuántos de ustedes no han dejado de tomar? Amén. Porque conocieron al Señor. ¿Cuántos no han dejado de salir a las calles, de andar haciendo pecado y otras cosas? Porque conocieron al Señor. Y ahora lo que nosotros tenemos, el Señor dice: ustedes son la sal de la tierra, vayan. Ustedes son la luz del mundo, vayan y resplandezcan. En medio de este mundo lleno de injusticia, muestren la justicia. En medio de un mundo que no sabe amar, muestren cómo amar. En medio de un mundo que no sabe perdonar, muestren perdonar. En un mundo que no sabe tener compasión, tengan compasión. En medio de un mundo lleno de oscuridad y tinieblas que no conoce mi voluntad, vayan y muéstreles cuál es mi voluntad. Pero el Señor sabe que en vez nos ponemos cómodos. El Señor sabe que en vez nos la pasamos por mucho tiempo en el mismo lugar. El Señor sabe que muchas de las veces nos conformamos con solamente venir a la iglesia. El Señor sabe que muchas de las veces nos conformamos con leer un capítulo al día. Y déjeme le digo, hermano, que aunque venimos a la iglesia, aunque de repente aún leemos un capítulo al día, no significa que estamos siguiendo al Señor. Estaremos siguiéndole como la multitud, que la multitud le dice, y dice que le seguía la multitud. Les gustaba oír, les gustaba ver. Pero hermano, el Señor, cuando dice seguidme, es mucho más que solamente oír. Es mucho más que solamente observar. El seguir a Jesús, hermano, el seguir al Señor es dejar todo. Es dejar las cosas y decirle: Señor, voy a dejar estas cosas que a ti no te gustan y voy a caminar como tú me has dicho que camine. Allí la persona comienza a seguir al Señor. Allí comenzamos nosotros, hermano, a vivir una vida que la mera verdad es una vida radical. Cuando de repente alguien llega allá a su casa y le toca su puerta y le dice: hermana, hermano, amigo, quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? Es que me he portado medio grosero contigo. Usted sabe cuando se ha portado grosero con alguien, amén. ¿Verdad que usted y yo sabemos cuando somos sarcásticos y tiramos unas pedradillas por allí? ¿Sí sabe? Nos dicen unas pedradotas. Usted sabe cuando se ha portado mal. Usted sabe cuando ha criticado a alguien. ¿Qué tal si nosotros, hermanos, cuando el Señor dice que nosotros somos los pacificadores, que nosotros somos los que vamos a ir y hacer el bien? A mí me encantó una vez cuando escuché el testimonio de una persona que había tenido desde su infancia, desde su juventud, pleito con otra mujer. Era allá en México. Dice que cuando miraba a aquella mujer, dice que ella agarraba piedras. Ya una mujer, ¿no? Ya no era niña, ya era una mujer. Dice que ella agarraba piedras, literalmente pedradas, y se las aventaba a aquella mujer. Y se las aventaba gritándole maldiciones y groserías. Pero un día esa mujer viene a Cristo, la que tiraba las piedras, le entrega su vida a Cristo. Y cuando llega a una casa, mira que ahí está la otra mujer. Y pudo haber dicho: ay, ahí está aquella, quién sabe qué, que me causaba dolores y que me causaba pánico y me causaba muchas molestias. Pudo haber regresado y tomar toda la amargura y todo el odio. Pero ella, cuando mira a aquella mujer dentro de aquella casa, lo que ella hace, se acerca hacia ella, va y le saluda y le dice: quiero platicar contigo. Y los que estaban ahí dicen que aquella otra mujer estaba esperando las pedradas. Dice que esa mujer se le acerca y le dice: te quiero pedir
perdón por todo lo que te dije, por todas las veces que te ofendí, por todas las veces que te peleé, porque ahora me he dado cuenta quién es Cristo. Esa es una vida radical. Eso es seguir a Cristo. Eso es, hermano, nosotros estar siendo crucificados. Eso es nosotros estar sangrando de las ofensas, de las humillaciones, de que la esposa le dijo algo que a usted no le gustaba, de que el esposo hizo algo que le lastimó a usted, y usted está allí sangrando, crucificado. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz cada día y sígame. Crucifíquese. Eso es seguir a Jesús. El Señor dice: mi palabra, mi mensaje, el evangelio no es solamente ser oidores, sino hacedores. Eso es seguir a Jesús. Estar ahí la persona sangrando por los azotes, las ofensas, la humillación, y con todo y eso tener la fortaleza y el poder de decir: Padre, perdónales, perdónales. Padre mío, yo les perdono, no tomo en cuenta sus ofensas y su pecado. Lo que el Señor estaba haciendo en sus discípulos, Él estaba haciendo personas, seguidores que fueran transformadores en medio de este mundo. Cuando Él dice: síganme, Él está diciendo: hagan las cosas que yo he hecho, enseñen las cosas que yo he enseñado. Y allí es, hermano, donde el Señor nos está llevando y nos va a llevar. Yo les digo, hermano, han habido momentos donde yo he llegado a etapas en mi vida, pruebas, donde he pataleado, he llorado y me he angustiado, y le he dicho: Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿por qué estoy yo sufriendo en esta circunstancia? Señor, ¿por qué acaso no ves? Y hermano, después de que estoy allí buscando al Señor, así como los discípulos, cuando ellos le decían: Señor, mira el temor, mira las olas, mira cómo estamos siendo bombardeados por todo esto. Señor, ¿que acaso no tienes cuidado de mí? ¿Que acaso no ves? Y el Señor dice: sí veo, pero veo lo que tengo que formar en ti. Yo lo veo, pero tú no lo ves. Tú no ves el odio que está dentro de tu corazón. Yo lo veo. Yo te estaba hablando, te estaba enseñando, has visto mi poder, mis milagros, y aún sigues con eso en tu corazón. Esta prueba era solamente para manifestar lo que estaba allí. Me seguías y me sigues, entre comillas. Ellos le seguían, se gozaban, miraban los milagros, miraban, escuchaban su palabra, y el Señor dice: estos nomás me están siguiendo exteriormente, pero su corazón no está aquí. Él sabe cuántas cosas hay aquí en el corazón. Él sabe lo que está aquí. Él dice: yo lo sé, pero tú parece que no te has dado cuenta. Te voy a poner en una prueba, te voy a sacudir, voy a traer estas olas, van a golpear tu barca, van a golpear tu vida, y te vas a sentir morir. Porque yo, hermano, yo me he sentido morir. Yo le he dicho: Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué está pasando esto en mi vida? Y no lo he entendido. Y después, cuando estoy allí, miro la mano del Señor y digo: Señor mío, tú ya sabías lo que estaba aquí. Yo era el que no me había dado cuenta que realmente no te estaba siguiendo como tú me habías enviado a que te siguiera. Por eso es que en veces, hermano, llegan cosas a nuestra vida porque nos creemos que estamos bien cerca del Señor. Amén. Nos creemos que estamos bien cerca. Los discípulos allí, el Señor hablaba en parábolas y dice que a sus discípulos se los llevaba aparte. Vengan, les voy a enseñar.
pues ellos, wow, man, we are special. Somos especiales. Con ellos habla ya con toda la multitud, pero a nosotros nos aparta para hablar con nosotros a solitas. Y el Señor les estaba mirando su corazón y dice: ustedes me escuchan hablar mi enseñanza, escuchan las obras y ven las obras que he hecho, pero con todo y eso dudan de mí. No creen que tengo el poder para cuidar de ustedes. No creen que tengo el poder. ¿Creen realmente que el Señor no sabe, hermano? ¿Cree usted que el Señor no sabe por lo que usted está pasando? Él lo sabe. Él ya sabe su dolor, sus lágrimas, su llanto. Él ya conoce la angustia, la duda, el temor. Él conoce todo de su vida. Y el Señor dice: yo ya lo sé. La cosa es que tú no te has dado cuenta que no me estás realmente siguiendo. Yo quiero que tú seas luz. Yo quiero que tú seas sal. Yo quiero que tú vayas y hagas las mismas obras que yo he hecho. Yo quiero que este mundo vea mi amor en ti. Yo quiero que este mundo vea mi misericordia en ti. Yo quiero que este mundo mire mi justicia en ti. Por eso es que de repente entramos en problemas, porque hacemos cosas injustas y somos injustos y somos avergonzados. Y el Señor dice: ya ves, no te habías dado cuenta que no eras tan justo. Ya ves, no te habías dado cuenta que estabas haciendo estas cosas. Cuando el Señor nos llama a seguirle, Él está diciendo: sígueme. No me sigas exteriormente. Hermano, déjeme le digo, el venir a la iglesia no significa de que le estamos siguiendo al Señor. No significa. ¿Sabe usted cuántas bancas alrededor del mundo hay personas sentadas en las bancas con odio? Llega a la iglesia algunos: ¿dónde se sentó? Me voy a ir a sentar al otro lado. Allá me voy a ir a sentar. El Señor dice: ¿de veras? ¿Eso es seguirme a mí? Evitar a tu hermano, evitar a aquella persona, ¿eso es seguirme a mí? No me estás siguiendo, estás siguiendo tu religión, estás siguiendo una rutina. ¿Sabe cuántas personas llegan a las iglesias alrededor de todo el mundo? Llegan con lascivia, lujuria, con adulterio en sus ojos. Están nomás, y algunos no se aguantan, están ahí en el teléfono, todavía mirando allí el Facebook, mirando fotos, mirando cosas. Van en el carro, están en la casa, están los demás ahí en la casa, y aquella persona no tiene que ser un joven, puede ser un hombre, puede ser una mujer, ahí están mirando allí fotos. Y el Señor dice: eso no es seguirme a mí. Por fuera estás según cumpliendo, pero no me estás siguiendo a mí. No estás siguiendo mis pasos, mi enseñanza. Por eso es que el Señor nos trae pruebas. Y el Señor, amado hermano, tiene cuidado de nosotros. A mí me encanta, hermano, que el Señor nunca nos dejará solos. ¿Sabe que somos bien torpes? Dije somos, no dije son. Somos bien torpes. Somos bien torpes. La regamos. Hablamos, hacemos, decimos, pensamos, actuamos. Y en medio de esa prueba el Señor llega y dice: ¿dónde está tu fe? En otras palabras, ¿dónde está lo que tú pensabas que tenías? Tú pensabas que tenías justicia. Tú pensabas que eras muy recto. Tú pensabas que eras muy perdonador. Tú pensabas que de veras amabas. Tú pensabas que de veras ayudabas. Tú pensabas que hacías esto y hacías lo otro. Mira, en la hora de la prueba, lo que ha salido. Lo que el Señor está pidiendo, hermanos, es que le sigamos.
Él se va a encargar de hacer en nosotros lo que Él necesite hacer. Él se va a encargar de moldearnos, de formarnos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguirle. Decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo no quiero ser la misma persona. Yo no quiero ser lo que antes era. Yo no quiero tener estas cosas aquí en mi corazón. Yo no quiero dudar. Yo no quiero desconfiar, Señor. Yo quiero seguirte a ti genuinamente, auténticamente. Yo te quiero seguir. Y levantarnos y seguirlo y decirle: Señor, esto es lo que tú has dicho. Que vaya y ame a mis enemigos. ¿Alguien tiene algún enemigo por ahí? Ame a su enemigo. Bendígalo. Ore por él. ¿Ha tenido problemas con alguien? Vaya y busque. Vaya y busque. Manifieste el amor, la misericordia, la compasión. Mira a alguien en necesidad, vaya y ayúdele. Mira, ¿sabe, hermano? Cuando usted y yo seguimos al Señor, nos convertimos en una bendición para toda persona que tiene contacto con nosotros. Así de sencillo es. Hasta el más vil pecador es bendecido cuando se acercan a un seguidor de Jesús. Hasta el más vil pecador es bendecido, porque escucha palabras de esperanza, escucha palabras de perdón, escucha palabras de una vida nueva, de una transformación. Es bendecido todo aquel que se acerca a un hombre, a una mujer, a un joven que es seguidor del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y le quiero pedir que ahí donde está, venga a este altar. Y que usted venga a este día diciéndole: Señor, yo no quiero ser uno de aquella multitud que te sigue de lejos o de cercas, pero que no pone por obra tu palabra. Señor, yo quiero seguirte realmente a ti. Quiero seguir tu enseñanza. Quiero seguir tu doctrina. Quiero seguir, Señor, tu ejemplo, mi Dios, porque entre más te sigo a ti, más resplandecerá tu gloria en este mundo. Los hombres verán tu gloria, tu presencia en mí. Y quiero, Señor, que este mundo te conozca a ti.